El 21 de febrero, entre la media tarde y la medianoche, Asunción fue abandonada por sus ocupantes perentoriamente porque regía una disposición que cualquiera que fuera encontrado fuera dentro de Asunción después del abandono iba a ser ejecutado sumariamente. Por lo tanto, nadie quedó y nadie pudo juntar sus bártulos como para movilizarse ágilmente por los caminos inexistentes que nos llevaban a Luque. Había un camino a Luque, pero las condiciones eran sumamente penosas, están muy bien detalladas en algunos libros y obviamente por eso es que hay muchos entierros en Asunción. No entierros de tesoros precisamente, pero sí de personas que escondían sus pequeñas pertenencias, su vajilla de porcelana, su nambichain de oro y cosas así, pero nada más que eso. Saqueo, o sea, era un saqueo, fue a puertas abiertas, o sea, no había... El saqueo fue consagrado en el Tratado Secreto de la Triple Alianza, en un protocolo firmado en el mismo día. Esta fue una guerra de rapiña, esta fue una guerra para rapiñar al Paraguay con la excusa de la civilización, de la libertad o del derrocamiento de López. Pero esto no fue dejado a las hordas desbordadas tras la guerra o las hordas llenas de bronca por vengar a sus muertos. Esto fue una elaboración intelectual que estaba inscrito en el Tratado Secreto. Y no fue una acción emotiva de la soldadesca. No. Pero ¿sabes solamente qué? Digo. Sí, pero ¿sabes qué es lo que a mí más me duele? Es que hace 152 años y no hubo un solo gobierno paraguayo que haya reclamado, al menos de ya no me va a devolver, pero pidan por lo menos disculpas al pueblo paraguayo por lo que le hicieron. Pidan por lo menos disculpas por lo que robaron. Pidan disculpas por los niños que sustrajeron de su patria para llevarlos a otro lado. También hubo eso. Y de cuya existencia ni siquiera se conoce. Algunos que sobresalieron y pudieron emerger tras esa catástrofe humana, pudieron contar su historia, pero los demás, los miles de paraguayitos que fueron escondidos, llevados, secuestrados, probablemente abusados, no solamente, no sexualmente el abuso, abusados de todo, que también hubo, ¿no? Y probablemente sí. El poder, digamos, la delegación de poder estaba en el Palacio de López, ¿cómo funcionaba eso? No, el Palacio de López estaba ocupado por la caballería riograndense. Ahí no había ninguna autoridad y de hecho las casas de los López, que eran las casas más importantes, más vastas, más representativas, fueron ocupados todos por los oficiales brasileños o por las instituciones brasileñas que estaban acá, o de la alianza que estaba en Asunción. ¿Cómo era un día? Era un día donde los soldados estaban sin ninguna obligación cuartelera y salían a recorrer la ciudad, desmantelando todo lo que había, rompiendo todo lo que había, inclusive iglesias y cementerios. Qué horrible habrá sido. Para desalojar a los muertos de sus féretros, quitarles los dientes de oro, los anillos, quitarles los anillos, las joyas, lo que hubieran enterrado sus familiares con ellos. O sea, la palabra ensañamiento queda corta. Fue ensañamiento porque además fue una cosa programada para desmoralizar de hecho al Paraguay, para decirles, ahora entiendan. Ahora empezar de nuevo. Empezar de nuevo. En ese momento ni siquiera ellos creían que el Paraguay pudiera resurgir, porque además le grabaron con una cuantiosa deuda externa que recién es perdonada por los argentinos, perdonada el saldo que quedaba, no devuelto el dinero que le habían quitado, recién 71 años después y 72 años después los brasileños. Eso fue desastroso, pero insisto, ni un gobierno paraguayo, ni colorado, ni liberal, ni marxista, leninista o lo que fuera, reclamó algo a los aliados. Reclamó algo y ni siquiera reclamó que la educación histórica, absolutamente indispensable para
forjar una nueva mentalidad de paraguayos incluyera al menos un criterio de cuidado con estos. Estos no son nuestros hermanos, no son como se proclama hermanos porque no lo son, no han demostrado serlo. Y en el caso de los brasileños es peor, porque Brasil actúa como un imperio siempre, no importa que su gobierno sea socialista, claro, lo que sea, Brasil es imperio. Ellos aparte de este hecho así tan tangible, de hecho que tú que te quería preguntar no deja de ser tangible también, pero ellos también ejercieron una especie de curaduría de lo que sería la política paraguaya. Pero absolutamente. De ahí en adelante. ¿Cómo puedes explicar eso? Pero además está eso, y era porque querían una existencia indigna para el Paraguay. Y eso está en un libro de una persona que ni siquiera es paraguaya, Francis Gaylord Warren, que era un historiador norteamericano que hizo una interlocución bastante profunda con todos los sobrevivientes de la guerra, fue amigo de Bernardino Caballero, de José Patricio Escobar, etc. Y escribe un libro, Paraguay, Revoluciones y Finanzas. Y ahí demuestra claramente que Brasil determinaba todos los pasos de la política paraguaya en cuanto por lo menos a las relaciones con el Brasil. Cuando en 1969 se prohíbe que los archivos del Paraguay sean conocidos, fueron absolutamente secretos, con un decreto del 21 de febrero de 1969, era una humillación para el Paraguay, era un acto de hostilidad que requería del gobierno paraguayo por lo menos una protesta. No hubo ninguna protesta. ¿Por qué? Porque los archivos eran secretos y específicamente los relativos a las relaciones con el Paraguay, a la guerra de la Triple Alianza y a los tratados de límites posteriores firmados con ellos. O sea, no eran los archivos brasileños secretos por una razón de estrategia diplomática brasileña, eran secretos para que el Paraguay no conozca el pasado o no conozca lo que nos hicieron los brasileños. Y esos archivos siguen secretos porque el gobierno socialista del Lula compañero y el PT declararon secreto por 70 años más esos archivos. Y particularmente en la historia de los partidos políticos que nacen justamente después de la guerra Guazú, ¿incide la política brasileña? Claro, era un poco como la época de Stroessner. Stroessner te dejaba en paz siempre y cuando no te metas con él. Siempre y cuando no asumas una actitud irreverente, díscola, rebelde contra el régimen. Vos podías sobrevivir lánguidamente en este país, como muchos sobrevivieron, y eso era todo. Y con el Brasil pasaba lo mismo, al punto que cuando Juan Gualberto González, miembro fundador del Partido Colorado, excombatiente de la guerra contra la Triple Alianza prácticamente desde adolescente, porque fue el último contingente llevado de Asunción para combatir en Lomas Valentinas, él decide, o él sugiere, propone que José II de Cut fuera el candidato a presidente que lo iba a suceder, lo que significaba era el candidato a presidente del próximo periodo. El Brasil tenía que un ministro plenipotenciario, pero envía a Amaro Cavalcanti, destacado y experimentado diplomático del imperio brasileño, para desmantelar la candidatura de José II de Cut. José II de Cut no. ¿Y quién? Y entonces le convoca a Caballero, a Escobar y a Egusquiza, que había sido ascendido a general, eran los tres generales, recientemente ascendido después de su protagónica participación en el rechazo de la Revolución Liberal, el ataque liberal a la policía de 1891, y entonces se decide, entre los tres se decide que fuera Juan Bautista Egusquiza, pero que en realidad el que aceptaba, el que daba habemos presidente era el Brasil. El fin de dos líderes regionales tan potentes como José Gervasio Artigas y Domingo Faustino Sarmiento en Paraguay. ¿Qué te dice la historia y el destino? Vinieron por dos razones completamente distintas y en épocas diferentes. Artigas sabía que el único lugar seguro para él, lejos del alcance de sus implacables enemigos, que empezaban con el Brasil y terminaban con los unitarios argentinos, era el Paraguay.
Y eso lo confirma Bonpland cuando se retira del Paraguay en 1830 y en la primera noche que acampa en la zona de Corrientes le roban las mulas y dice, ¿cómo se nota que no estamos en Paraguay? Entonces, Artigas vino en busca de protección porque todo el mundo buscaba, y además de Artigas, que fue un visitante notorio, hubo muchas familias correntinas, entrerrianas, santafesinas, que buscaron refugio y obtuvieron refugio en Paraguay en la época de Francia. Sarmiento viene por otras causas. La historia oficial dice que viene por motivos de salud. Yo creo que Sarmiento, esa es la posición de Rubiani, después de leer un montón de cosas, en 1868 él asume la presidencia sucediendo a Bartolomé Mitre y se da cuenta que la provisión del ejército argentino en campaña había sido una gran corrupción que había favorecido a los amigos de Bartolomé Mitre precisamente. Y se da cuenta que esa guerra pudo haber terminado mucho tiempo atrás. Y yo creo que viene al Paraguay con un cierto criterio de redimirse por todas las barbaridades que había dicho contra el Paraguay. Porque había dicho barbaridades. Había dicho verdaderas barbaridades. Que se agrava con el hecho de ser un intelectual, ¿no? Claro, se agrava, pero además no fue el único destinatario del Paraguay de sus agravios. Todos los que se ponían en su camino eran en cierto modo apartados con insultos. Pero, aparte de eso, su hijo muere en Curupaytí. Su hijo, que viene en alguna medida, por eso que creo yo que más que culparle al Estamos Paraguay, hablando de Domingo Faustino Sarmiento, ¿verdad? Domingo Faustino Sarmiento. Que creo que nació por el norte de Argentina, ¿no? Él nació en San Juan. En San Juan, sí. Ahí tiene sus recuerdos de provincia y compañía. Pero yo creo que él culpaba más a Mitre de la muerte de su hijo que al propio Paraguay, porque lo de Curupaytí fue una carnicería mal pensada por los aliados. Claro. Y sobre todo, Mitre se tragó la cantinela de Tamandaré, que dijo, en 2 horas descancallaré las trincheras de Curupaytí. En 2 horas Curupaytí no se había movido, ni siquiera le contestaron los tiros. Sí, ni los mosquitos despejaron. Nada. El Paraguay tuvo 94 bajas en Curupaytí, 52 muertos y 42 heridos. Solamente contra los miles, cerca de 7.000, algunos hablan de 8.000. Es de una desproporción terrible, casi única en la historia de las guerras. Fue, ¿no? un fusilamiento a mansalva. Porque aparte de eso, las condiciones no daban para la marcha. Una cosa es cuando tenés campo traviesa y tenés la posibilidad de ir sin interveniencia. Vos tenías que sortear miles de dificultades. ¿Cómo se llama? El lodazal te impedía el avance tranquilo. Y aparte de eso, cuando se acercaron a tiro de fusil y de cañón, pero los destrozaron. Igualmente, yo creo que ambos aportan alguna forma de reivindicación, como ya lo dijiste, para la historia de Paraguay, ¿no? Pero por el hecho por lo de Sarmiento, yo me refería a 2 o 3 hechos fundamentales. Cuando él llega a Asunción, él no era ni presidente de la Argentina ni tenía cargo alguno, por lo tanto no hubo manifestación oficial de su ingreso. Le reciben algunas personas del liberalismo apátrida, como diría Montanaro, y unos escolares que le presentan la bandera paraguaya. Y entonces, al agacharse a besar la bandera paraguaya, Sarmiento llora. Yo escribí en un artículo, decían los misteriosos jugueteos de la conciencia. Eso. El tipo llora. Y ahí hace un discurso. Destino irónico, ¿no? Sí, ahí hace un discurso, que es el segundo tema, diciendo que fuimos paraguayos los argentinos en algún momento de la historia y argentinos los paraguayos en otros momentos. Y eso se refería claramente a que cuando se abandona Buenos Aires en 1541, Asunción es la capital originaria y secular de la región, como dice otro historiador argentino, Ramón J. Cárcano. Y cuando en 1776 se hace la reforma de los intendentes, Asunción, Paraguay, pasa a formar parte de las intendencias
del virreinato del Río de la Plata. O sea, cuando nosotros nos vamos a defender a Buenos Aires por la invasión de los ingleses en 1806, no nos vamos porque, vamos a defender a los argentinos. No, teníamos la obligación de ir a defender nuestra capital, que era Buenos Aires. Por eso Sarmiento tenía razón cuando dijo eso. Y el tercer elemento es que cuando muere, cuando va a morir, él pide que se lo entierren o se envuelva en su féretro con una bandera argentina, una paraguaya, una chilena y una norteamericana. Por distintas razones, pero la paraguaya también. Que aparentemente no había razón alguna para que lo cubrieran. Claro. ¿Qué podés encontrar en el Panteón Nacional de los Héroes? Y el Panteón Nacional de los Héroes fue un intento de concretar la reivindicación guerrera del Paraguay, trayendo al Mariscal López ahí. Pero empezó mal. Empezó mal por dos cosas fundamentales. En primer lugar, para consagrar la importancia del Panteón, que se le agrega a la función oratorio de la Virgen de la Asunción, ese es el primer tema realmente. Sí. Porque el oratorio lo construye Francisco Solano López, y para atraer los restos de López se desnaturaliza el oratorio para convertirlo en panteón. Nadie conoce a ese edificio como oratorio, sino como panteón. El segundo hecho es que para consagrar la importancia del panteón se demuelen todos los edificios del entorno y se deja un monumento neoclásico que requiere de la proporción y de la centralidad del entorno que requiere un monumento neoclásico, y sin embargo queda en un rincón de la manzana, absolutamente arrinconado. Y entre los edificios demolidos estaba la casa original de Francisco Solano López y del doctor Francia. No. Sí. En esa misma manzana. En esa misma manzana. Y además... Y podía podía salvarse. Claro que sí. ¿De qué año estamos, de qué tiempo estamos hablando? 1936, aproximadamente, 1936. Pero además, ahí estaban la casa de López y la casa de Francia. Está el cartelito que pusieron ahí. En este sitio estaba la residencia del doctor Francia. Pero no solamente eso, sino que la casa de López ya estaba allá en Paso Pucú, se convirtió en un hospital de sangre, pero no cualquier hospital de sangre. Se convirtió en un hospital de sangre de los oficiales heridos en acciones más heroicas durante la guerra de la Triple Alianza. O sea, que fue casa de López, fue el solar de Francia, fue hospital de sangre de los héroes más connotados de la guerra de la Triple Alianza y fue demolido. ¿Entendés? Qué pena. Entonces, y finalmente, la guinda de la torta es que los restos que traen no son de López, porque sacaron de un lugar donde no enterraron a López y hay decenas de testimonios y hay por lo menos 5 escritos importantes, uno de ellos de un protagonista esencial de aquellos momentos que fue José Patricio Escobar y otro del arzobispo Juan Sinforiano Bogarín, que hace un recorrido para una gira pastoral a Pontaponá, a Pedro Juan Caballero después, y le lleva a José Patricio Escobar porque le dijo: quiero irme con usted para rezar por última vez ante la tumba de López. Y él dice: me quiero arrodillar y jurar ante usted que aquí están enterrados López y su hijo. Y Sinforiano Bogarín le dice: general, yo lo conozco, una persona honorable, no tiene que arrodillarse, yo le creo. Y están todavía en Cerro Corá, porque hay mucho que investigar y ver y rastrillar el suelo de Cerro Corá para encontrar cosas todavía. Pero aún hay tiempo de que esa sea una reivindicación histórica. Digo, hay tiempo arqueológico. Yo no sé si hay tiempo arqueológico porque no soy especialista en el tema. Pero lo que yo digo es que tenemos que hacer algo para recuperar la memoria. Pero también es un gesto, ¿no? La irreverencia siempre tiene su lado positivo porque es una forma de salirse de la obediencia ciega, digamos, ¿verdad? Pero esto de traducir, esto de relativizar el atropello al Panteón
como una cosa de, no, pero está bien que la gente se manifieste con toda libertad. Por favor. Es lo que dice la psicóloga chilena, esta Pilar Sordo, se llama. Por supuesto que yo le tengo que obligar a mi hija a ir a visitar a su abuela. Ella no quiere ir. Le tengo que obligar a mi hija a comer esa comida. Ella no quiere comer. Ella quiere, si nos limitamos al gusto de los chicos, van a comer hamburguesa todos los días. Entonces nuestra obligación de adultos, nuestra obligación de gente sensata, conocedora, de gente que ha pasado por la vida y ha estudiado, es obligar a la gente lo que ya se sabe que es bueno o lo que ya se sabe forma parte de nosotros mismos. Porque ¿qué hacen los árabes cuando quieren protestar? Queman la bandera norteamericana, porque consideran que es el símbolo de mayor peso que al que pueden dañar en un momento determinado. Y entonces nosotros podríamos decir, bueno, ¿qué vio tanto el Panteón? ¿Y qué te parece si también quemamos la bandera? ¿Cuál es el límite de la libertad? El límite de la libertad es la responsabilidad, es la libertad del otro, porque bien puede alguien querer destruir el Panteón, pero para mí el Panteón es intocable. Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta, porque ahora unamos las piezas y volvamos a la guerra de la Triple Alianza. Los brasileños especialmente hicieron que la derrota fuera más dura para los paraguayos. Y esto lo dice Ramón J. Cárcano, el historiador argentino. Los brasileños llevaron la presión al Paraguay al punto de casarse con las hijas de las mejores familias paraguayas para acentuar la presión sobre el vencido. Esas son palabras de Cárcano, para decirle, miren, nos casamos con sus mujeres, porque la gente no tenía opciones, no tenía chances, y porque los hombres patriotas habían desaparecido del mapa asunceno. En la etapa final de la guerra contra la Triple Alianza, se produce el retroceso del menguado ejército paraguayo después de las derrotas de la campaña del Piquizirú. El mariscal López ordenó escapar de los aliados y llegó al campamento Cerro León, ubicado a 72 kilómetros de Asunción. Una vez en el lugar, se dispuso a la constitución del Cuarto Ejército, que saldría en defensa de la patria, y más tarde montó el cuartel general en Ascurra, donde se constituiría el eje de su nueva línea de defensa. Estamos en las cumbres de las serranías de los Altos, en el sitio donde estaban las trincheras que protegían el campamento de Ascurra. A este sitio llegaron penosamente los restos del ejército que escapó de la masacre de Lomas Valentinas e Itaguaté, muchos de ellos con muchas heridas en el cuerpo, como fue el caso del entonces capitán Patricio Escobar. Después de días se fueron juntando en este sitio los restos del ejército con los que el mariscal López formó el último de los ejércitos que le acompañaría en la diagonal de sangre hasta Cerro Coral, 1 de marzo de 1870. Desde finales de enero de 1869, el nuevo ejército contó entre Cerro León y Ascurra con 13.000 hombres. En Caacupé se había instalado un campo de entrenamiento militar del que formaron parte los generales Caballero y Resquín para la formación acelerada de nuevos oficiales. Además, fue montado un centro de producción donde se fabricaron municiones y armamentos. También fueron restablecidas las comunicaciones por telégrafo entre el cuartel general de Ascurra, la nueva capital, Piribebuy y Caacupé. Una vez organizadas las fuerzas, el mariscal ordenó la fortificación de Piribebuy, para lo cual fue realizada una profunda trinchera de 2.422 metros de extensión, cuya defensa fue asegurada por 2.000 infantes y 18 cañones bajo las órdenes del teniente coronel Pedro Pablo Caballero. Recordemos que luego de las batallas de Lomas Valentinas y la rendición de Angostura, las tropas paraguayas quedaron reducidas al mínimo, razón por la cual el comandante de las fuerzas aliadas, el mariscal Luis Alves de Lima, duque de Caxias, dio por concluida la guerra y regresó a Río de Janeiro el 18 de enero de 1868. Las tropas brasileñas quedaron bajo el mando temporal de Octaviano Pereira de Souza. Estas se asentaron en Asunción por corto tiempo y luego serían trasladadas a Luque.
De Souza había sucedido a Caxias solo a título temporal y prefirió extender la ocupación hacia el norte del país para restablecer las comunicaciones con el Mato Grosso, que habían sido interrumpidas desde su ocupación por los paraguayos en 1864. En el ocaso de la guerra, habiendo Asunción sido ocupada por los aliados, los buques paraguayos, sin material bélico, huyeron hacia el norte por el río Paraguay y una división de la escuadra brasileña partió aguas arriba con el propósito de capturar al resto de los barcos de la Marina paraguaya el 5 de enero de 1869. En su huida, la escuadra paraguaya ingresó al río Mandubirá, al frente del puerto de Naranjajay. Se sabe que los buques de la Armada Nacional fueron simples mercantes armados con cureñas y cañones fijos y que después de Riachuelo fueron desmontándose uno tras otro. El único barco armado para la guerra fue el buque Tacuarí, que fue hundido en el riacho Guaycurú, hoy territorio argentino, en marzo de 1868. Entonces, algunos que quedaron cerca de Asunción al norte, en la desembocadura del Mandubirá, etcétera, pudieron mantenerse un tiempo más, hasta que finalmente, acosados por las fuerzas navales brasileñas, penetraron en el río Uabú y se llegaron hasta este sitio a más de 100 kilómetros de la costa. Fueron perseguidos por las fuerzas brasileñas, algunos dicen que por los monitores mismos, otros por embarcaciones menores como João dos Botas y otras 2 embarcaciones brasileñas más. No obstante, con esa persecución iniciada el 29 de enero de 1869, el mariscal López pretendió capturar a los buques brasileños que se adentraron detrás de los buques paraguayos. Para el efecto destinó al teniente de navío Romualdo Núñez, que había llegado desde la zona de Corumbá del Mato Grosso, y con un contingente pretendió primero hundir el buque Paraguarí para evitar el paso de las fuerzas navales brasileñas, y finalmente con unas carretas, madera fresca del lugar, carretas con piedras, trataron de impedir el retorno de los buques brasileños que ya habían pasado por el famoso paso Garayo. Pero lamentablemente, nuevamente la naturaleza les jugó una mala pasada al mariscal, y tras una intensa lluvia se desbordaron todos los ríos de la zona y los buques brasileños lograron salir. Unos meses después de la batalla de Cabuyurú, el 18 de agosto de 1869, y amenazada Caraguatahí, la población de Caraguatahí, las fuerzas paraguayas incendiaron, los escasos marineros, no más de unos 30, incendiaron a los 6 buques que estaban aquí y se metieron en el monte siguiendo a las fuerzas paraguayas. Esa fue la razón por la que estos buques permanecieron en este sitio durante tanto tiempo, desde aquel lejano día del 18 de agosto hasta prácticamente los días anteriores al centenario de la epopeya nacional en 1966. Los episodios vividos en la ribera del río Uabú representan todo un orgullo para la Armada paraguaya, por lo que a principios de los años 80 se estableció un museo en Vaporcué en homenaje a los héroes que no permitieron que las naves paraguayas pasen a posesión enemiga. La resistencia paraguaya en 5 años de guerra no fue producto del azar. El país, ante el bloqueo casi total por parte de los aliados, se vio obligado a producir su propio material bélico en condiciones extremas. En este punto, resaltan las 3 industrias del Estado que fueron vitales para el ejército de Solano López: el arsenal, el astillero y la fundición de hierro de Ubucuy. En el arsenal, se fabricaban varias piezas de metal para barcos en construcción. Durante la guerra se taladraban cañones y granadas. Además, se realizaba el montaje de vehículos militares, así como la producción de torpedos, cohetes y cartuchos. En el astillero se realizaban trabajos de mantenimiento de las embarcaciones paraguayas, pero también en el lugar fueron fabricadas naves a vapor que luego serían utilizadas en la guerra. Durante los años del conflicto, el astillero tuvo un arduo trabajo en restaurar casi todas las naves paraguayas que participaron de la batalla de Riachuelo, y gracias a la labor realizada en esta industria, el Paraguay mantuvo una comunicación constante entre el frente de batalla y las naves de abastecimiento, lo que permitió resistir durante más tiempo el embate enemigo en Ñembucú.
Pero entre las industrias nacionales, quien recibe un destaque especial es la que se encuentra ubicada en las afueras de la ciudad de Bucuy, la antigua fundición de hierro y arsenal de Minascué, conocida como La Rosada, donde se fabricaban piezas de guerra y herramientas, además de partes para las naves marítimas de la flota paraguaya. La misma funcionó desde 1850 hasta 1869, año en que fue destruida por las tropas uruguayas y brasileñas durante la guerra contra la Triple Alianza. La instalación de Bucuy fue atacada. El capitán Ifrán defendía la posición con 17 soldados. Había obreros, había prisioneros que estaban trabajando en el lugar. Y en una crónica que hicimos para graficar esa guerra, habíamos dicho que a la vista de los aliados, de los casi 400 hombres de caballería que venían bajo las órdenes de Hipólito Coronado, el capitán Ifrán decidió hacer algo muy poco frecuente hoy en día: morir por la patria. Ordenó a sus tropas enterrar las últimas muestras de mineral sacados del horno y fueron atacados y fueron apresados y fueron degollados hasta que los pocos que quedaban con vida fueron salvados por los mismos legionarios paraguayos que acompañaban las fuerzas aliadas. Lo mismo sucedió con las instalaciones de Asunción. Cuando se produce el desalojo en febrero de 1868, esas instalaciones fueron llevadas a Caacupé, donde justamente el armero norteamericano Thompson pudo rehacer algunos componentes armados y finalmente fueron incendiados los restos, aunque algunos dicen que los aliados llevaron esos restos a Corumbá. Así terminó aquella experiencia siderúrgica paraguaya que hubiera podido servir de asiento o de matriz para una gran instalación fabril que produjera elementos para el progreso del país. Hoy, el lugar donde estuvo asentada la fundición fue convertido en Parque Nacional y las ruinas se pueden apreciar en la zona histórica, ya que fueron reconstruidas en su totalidad sobre planos y cimientos originales. Además, cuenta con un museo donde se exponen utensilios utilizados para la fundición de hierro, así como armas fabricadas en el mismo lugar. 2 meses después de la retirada de Caxias del frente de batalla, el emperador del Brasil, don Pedro II, nombró a su yerno, el príncipe francés Gastón de Orleans, comandante en jefe de las fuerzas brasileñas en el Paraguay. Orleans, también conocido como el Conde de, arribaría a Asunción el 14 de abril siguiente y asumiría su cargo 2 días después en Luque. De vino al Paraguay con solo un objetivo: terminar la guerra lo antes posible, y en su afán de llegar a una solución definitiva fue el responsable del genocidio sistemático de la población paraguaya cometido por el ejército imperial. Bajo el mando del príncipe de Orleans, las fuerzas aliadas iniciaron el avance en varios frentes hacia la región de las Cordilleras, el 1 de mayo de 1869. En varias partes del país, las pequeñas guarniciones paraguayas del interior, aisladas y a menudo creyendo que la guerra había terminado con la caída de Asunción, solo opondrán una débil resistencia, los comandantes habiéndolas abandonado con sus hombres para huir o limitándose a rendirse sin combatir. Este fue el caso de Concepción, que se rindió sin resistencia previa a la marina brasileña. En el curso de sus diferentes incursiones, las tropas aliadas encontraron en las casas abandonadas a lo largo del camino cadáveres de mujeres, niños y ancianos, muertos de hambre y de frío, pues la vida era ruda en las cordilleras y el invierno comenzaba. Cuando se trataba de seres con vida, ellos se lanzaban en su persecución, como en el caso de Ubutumí, donde una columna del cuerpo de ejército de Mena Barreto reunirá 6.000 mujeres solas en el pueblo para deportarlas, pero será impedido por la intervención de Bernardino Caballero. Debido al avance aliado en varios frentes, entre mayo y agosto de 1869, se dieron algunos combates y enfrentamientos en distintos puntos del país, tales como el combate de Cerro León, 25 de mayo, la batalla de Yapeyú, 30 de mayo, y los combates de Pirapó y Paso Yute, 22 y 24 de junio. Estos combates no habían proporcionado ventajas sensibles a López y, en cambio, habían disminuido las posibilidades de mantener sus nuevas posiciones.
Orleans decidirá entonces emprender la campaña de la cordillera. Entre el periodo de frío y de lluvias del invierno, hubiese puesto fuera de combate por muerte o enfermedad a 3.400 de sus hombres, de los cuales 2.900 fueron imperiales. El primer objetivo de tal ofensiva era apoderarse de la tercera capital de la República, Piri-Bebui, abordándola por la retaguardia. Luego de una marcha de varios días, los aliados ocuparon posiciones rodeando la ciudad de Piri-Bebui y el conde d'Eu solicitó la rendición del comandante Pedro Pablo Caballero, quien se limitó a responder: «Estoy aquí para pelear, y si es necesario morir, pero no para rendirme». Así, a las 6 de la mañana, iniciaba una de las batallas más sangrientas de la guerra. El 12 de agosto de 1869 se producía una batalla ya con los remanentes del ejército formado por López, aquí en Piri-Bebui. Enfrente de esta iglesia se produjeron los desmanes que culminaron con aquella batalla. Fue descuartizado Pedro Pablo Caballero, el comandante de la plaza, y el maestro Fermín López, que también fue ajusticiado. Pedro Pablo Caballero había sido intimado 2 veces por Gastón de Orleans antes del inicio del bombardeo. 1.600 hombres es un decir, porque eran ya casi todos niños, con poco armamento y sin cabalgadura y sin artillería, se aprestaron a la defensa. 20.000 aliados hicieron el ataque, que fue precedido por un furioso bombardeo de artillería a cargo del coronel brasileño Mallet. Después de 5 horas de infructuosa resistencia, los paraguayos sucumbieron. Pero dice Alfredo de Escrañole, vizconde de Tuney, un historiador brasileño y protagonista de aquellos hechos, que era muy difícil contener a las mujeres que, lejos de rendirse, arrojaban piedras y culos de botella, así lo escribe, a las fuerzas invasoras. Finalmente reducidas, fue el contingente que después engrosó el largo peregrinar de regreso a Asunción. La defensa paraguaya sufría una gran desventaja, ya que contaba con escaso material bélico, sobre todo en artillería, razón por la cual el ingenio salió a relucir para tratar de menguar esta situación. Uno de los inventos que se hizo en Piri-Bebui fue este, que se llamaba cañón P o cañón tatú, como le llamaban algunas personas. Y por eso estamos en compañía del encargado de este museo, el señor Miguel Ángel Romero, que nos va a explicar, señor Romero, qué era exactamente este cañón tatú. Esto tenía su peculiaridad, que este cañón estaba en las trincheras, eran muchos, nosotros hemos rescatado 2 nomás. Estaban así en batería. Sí, todos en líneas, y se accionaba a través de un sistema de trampa de ratón que tenía unos resortes atados así, estirado con y atajado con como le decía, un ganchito, y que se liberaba al estirar unas cuerditas. Sí. Entonces disparaba, golpeaba la cabeza de fósforo acá con la mecha, y todo esto era pólvora. Y acá en la puntita no estaba el proyectil. Entonces tenía mucha potencia. Por eso le llamaban destroza hombra, en bocata tú. En esta batalla participaron niños y mujeres quienes lucharon con bravura y tenacidad, atacando con piedras y vidrios a los soldados aliados, quienes respondieron salvajemente a la defensa improvisada. Durante la batalla cayó muerto el general brasileño Juan Manuel Mena Barreto. Irritado por esta pérdida, el conde d'Eu ordenó el degüello de todos los prisioneros. Verdugos eran los encargados de hacer la masacre. Uno tenía su sable en mano y el otro una lanza, y pasaban de a uno, y era un corte de cabeza y un lanzazo en el pecho. Y cuando eran mujeres, dice que se ensañaban más, era el corte de los senos y después el corte de cabeza, de tal manera que es muy fuerte por el hecho de que dice que ve una madre cadáver en una de las esquinas de la plazoleta, de que estaba una madre con un niño en brazos, tomando tití, tomando su leche, que no era más la leche que tomaba, sino que era más bien la sangre, que por eso se mantenía con vida la criatura. Luego de la encarnizada defensa por espacio de 5 horas, en las que se vivieron auténticos episodios de entrega y patriotismo, los imperiales penetraron en la población y se lanzaron a la cacería de Solano López, que será vana, pues este se había dirigido a Caacupé con una parte de los soldados sobrevivientes. Los imperiales saquearon entonces ministerios, iglesias, depósitos y se apoderaron del tesoro del Estado, así como de todos los archivos que iban de 1542 a 1869.
Para completar una orgía de sangre y de destrucción tan inútil, el comandante aliado ordenó el acto más salvaje de la guerra. En el Museo Histórico de Piribebuy están también los últimos restos físicos del hospital de sangre incendiado por los aliados al término de la batalla. Se encuentran algunos ladrillos chamuscados, tejas y los restos de los últimos horcones. Lamentablemente, como en otras partes del Paraguay sobre los hechos históricos, se sabe muy poco de ese hospital y alguno hay que lo haya puesto en duda, que haya puesto en duda los hechos, los tristes y desgraciados hechos del incendio del hospital. Pero está el sitio en Piribebuy que es recordado todavía, pero lamentablemente los restos físicos han desaparecido. La batalla de Piribebuy fue el último episodio de la verdadera lucha armada en la campaña de las cordilleras. A partir de ese momento, la guerra tomará el aspecto de una cacería de hombres. El 12 de agosto de 1868 es una fecha que no debe olvidarse para el eterno homenaje que merecen sus héroes legendarios, ya que Piribebuy fue escenario de la crueldad sin límites de la guerra. Tras la pérdida de Piribebuy, Solano López hizo evacuar la base de Caacupé, distante a solo 16 kilómetros, y allí los paraguayos emprendieron la retirada en dirección a Caraguatá, la nueva capital del Paraguay, y San Estanislao. Ciertamente, la numerosa presencia de civiles en el convoy de López frenó considerablemente sus movimientos. Es por ello que desde su llegada a Caraguatá, el 15 de agosto, López notificará a los civiles que deberán renunciar, seguir al ejército y volver a sus pueblos de origen o permanecer en el sitio. Mientras se realizaba la marcha del mariscal, Bernardino Caballero, responsable de cubrir la retirada, en un desesperado operativo intentó detener el avance del ejército aliado. Estamos en el Cerro de la Gloria, un monumento que recuerda la triste batalla del 16 de agosto de 1869 en los campos aledaños a este promontorio llamado de Acostañú. Fue cuando la caballería brasileña en persecución del ejército de López alcanzó al remanente que cubría su retirada, al remanente armado que cubría su retirada, que iba al mando del entonces todavía coronel Bernardino Caballero y que iba acompañado de otros jefes como Florentino Oviedo y más o menos 3.500, otros adjudican menos cifra de soldados, 2.500, algunos llegan a contar hasta 4.500 hombres, entre los que había un gran porcentaje de niños. No fue el único caso en la historia, en Abaí, en Idoronó, en la resistencia de Itabaté también hubo bastantes niños, porque ya era el componente fundamental del ejército paraguayo de entonces, y fundamentalmente niños desarmados, niños que no tenían ni siquiera, no solo la práctica de la estrategia armada, sino que no tenían armas, no tenían municiones, no tenían montados, y no estaban ni siquiera bien alimentados. 18.000 brasileños al mando de 6 generales los atacaron en este sitio y murieron casi todos, donde como en otros sitios, y lamentablemente hay que decirlo, en el momento de la finalización de la batalla, el ejército aliado o el jefe Gastón de Orleans, conde Deu, decidió quemar el campo de batalla con el resto de los heridos que todavía agonizaban en esos lugares. Así llegaron al exterminio completo de todos los que permanecieron en Acostañú y no pudieron acompañar la retirada de Caballero. Con el humo de los matorrales incendiados y el fuego quemando los cuerpos de miles de mujeres y niños, retrata la penosa escena final de una jornada que viste de vergüenza la memoria de los brasileños y cubre de heroísmo a los mártires paraguayos. En la batalla de Acostañú, 3.500 niños paraguayos enfrentaron a 20.000 hombres del ejército aliado, lo que se tiene como un acto de valentía sin igual, y razón por la cual el 16 de agosto es recordado como el Día del Niño en nuestro país. Al día siguiente, los aliados marcharon hacia las trincheras del Caagüí-Yurú e intentando cercar a López, cerraron el acceso a Caraguatá. A las 7 de la mañana fue atacada la guarnición comandada por el coronel Hermosa. Los paraguayos opusieron una seria resistencia que les costó 200 muertos, pero una vez más sucumbió. El 23 de agosto, López y los restos de su ejército arriban a San Estanislao, donde se quedarían por unos días. Pasan por distintos lugares donde se pernoctan nada más y pasan por Unión y llegan a San Estanislao, donde
se produce una permanencia de mayor alcance, digamos. Porque acá se descubre un nuevo complot contra la vida del mariscal. Aparentemente lo iban a envenenar, una mujer que trajo el producto, una mujer de apellido Astorga, que es detenida, confiesa, involucra a varias personas de la guardia personal de López del regimiento Acaberá. Entonces, bajo la conducción, la Acaberá se llama bajo la conducción del coronel José Vicente Mongelós Vasconcellos, que fue el coronel más joven del ejército paraguayo, que alcanzó las jinetas de coronel unos días antes, justamente a los 21 años, a diferencia de Panchito, que fue siempre ayudante de su papá. Era coronel a los 15 años, pero nunca participó en una batalla. El coronel José Vicente Mongelós participó de todas las batallas, era un hijo directo de Caapucú, y viene acá y se enfrenta a la situación de que él involucrado en el complot sin saberlo, porque sus hombres habían sido sindicados como partes de la conjura. Entonces José Vicente Mongelós le retiran sus armas y él se puso lívido, y cuando sabe su condena a muerte le pide al mariscal: no me mate, mariscal, le dice, no me deje morir así, póngame en primera línea, que voy a morir delante del enemigo si hace falta, pero no me mate, mariscal. Y él, hay escenas muy emotivas de su despedida, porque estaba en libertad ambulatoria y se despide del capitán Patricio Escobar en el momento en que fue convocado para ser fusilado, y se saca la chaqueta en un último gesto de generosidad, una hermosa chaqueta que tenía, le dice: a mí ya no me va a ser útil. Y es fusilado junto a otros oficiales, especialmente el subcomandante de su regimiento, Riveros, de apellido Riveros, y otros hombres de tropa, casi todos los del regimiento Acaberá y Acacarayá era el otro regimiento. Aquí cerca, en las orillas de un arroyo donde estaba esta cruz hasta hace muy poco tiempo, era la famosa Curuzú Mongelós, que sus parientes vienen a retirar después y llevan sus restos a Caapucú. Hay escuelas que se llaman Coronel José Vicente Mongelós en Caapucú. Entonces se produce el fusilamiento el 25 de agosto de 1869 a orillas de ese arroyo, y pierde la vida uno de los más brillantes y uno de los más jóvenes combatientes del ejército paraguayo. Desde Santaní se dirigían el 30 de agosto a San Isidro de Curuguatú, designada en la fecha como nueva capital de la República. Rumbo a esta, el mariscal acamparía en la vera del arroyo Tandeyú, donde López ordena al general Caballero separarse de la delegación que peregrinaba escapándose del enemigo. Pero en este lugar, concretamente el 31 de octubre de 1869, López encomienda a Caballero una misión que para muchos es interpretada de muchas maneras también. Algunos dicen que López le da un legado a Caballero, otros dicen que López le quiere salvar a Caballero de la debacle que se venía precipitando, y otros dicen que sencillamente López le dio una misión para conseguir carne, ganado del otro lado del Brasil, para traer a las ya raleadas tropas paraguayas. Lo cierto es que es creíble la versión de que López le dio a Caballero una misión que lo salvaría de la hecatombe final, porque no le da una misión con gente avesada en el manejo de la tropa o del ganado, sino que López le encarga a Caballero elegir a sus hombres, y Caballero elige a 40, que me parece una cifra exagerada también para la escasa tropa que existía y para esa misión. Lo cierto es que Caballero, entre esos 40, tiene nada menos que 29 oficiales, o sea que se le da una misión secundaria, accesoria a una calificada representación de oficiales paraguayos para ir a conseguir ganado. Por lo tanto, yo creo que quería salvarlo a Caballero. En su afán de escaparse del enemigo, el mariscal y las personas que lo acompañaban cruzaron por Tapetuyá con rumbo a Curuguatú. Durante el peregrinaje experimentaron todo tipo de sufrimientos. Este camino era realmente el camino antiguo a la villa del Curuguatú, que eran los confines del Paraguay. Esta es la crónica que comenta de qué manera iban quedando a la vera del camino muchas personas que ya no podían seguir. Hay que recordar siempre que era un transitar terriblemente penoso, pleno de carencias, no había alimentos, no había prácticamente nada. El 17 de octubre, desde la nueva capital provisional de la República, se dirigirá hacia Villa Ugatumí.
A 6 kilómetros de esta ciudad, en pleno monte del departamento de Amambay, se encuentra un pequeño monumento de madera que recuerda a las residentas que acompañaron al mariscal en su huida. Las residentas fueron las que realmente acompañaron a los ejércitos, y en estos sitios tendrían que ser necesariamente personas que estaban detenidas o que estaban imposibilitadas de actuar por cuenta propia porque tenían guardia, y finalmente fueron inmoladas en este sitio. Y a partir de acá no hay una crónica verdaderamente veraz de todo lo que aconteció, por eso que hay mucha fantasía con relación. Estamos rodeados de pozos en donde la gente busca tesoros. Esas pobres mujeres no tenían ni qué comer. Es cierto, traían consigo algunas reliquias, algunas medallas. Alguna gente cuenta que cambiaba una libra esterlina o una medalla que había pertenecido a sus abuelos y era de plata o de oro puro, cambiaba por un puñito de sal o por un pedacito de comida. Por lo tanto, acá han habido casos de antropofagia que fueron descubiertos porque había gente que, saliendo a buscar cosas que comer por las cercanías, encontraron a un grupo de indígenas caiguás que le vendían carne. Resultó que era la carne de sus propias compañeras muertas en un campamento anterior. Por lo tanto, todo ese tipo de cosas se vivieron en estos sitios. Esto era inaccesible, era insalubre, terriblemente molestoso sencillamente para respirar. De manera que hay que venerar estos sitios. Desde mediados de agosto, tras la victoria aliada en Caraguatagú, las acciones bélicas se limitaron a pequeños combates. Para ese entonces, el único país que continuaba en guerra era Brasil, ya que Uruguay había abandonado el frente de batalla luego de la masacre de Acostañú el 18 de agosto y Argentina hizo lo mismo 3 días después. En septiembre ocurrieron algunos enfrentamientos. El día 19 fueron atacadas casi simultáneamente las tropas paraguayas en Naranjajay, Urucutú y Itacoatí. Y todos los combates se saldaron con victoria de los imperiales. Desde mediados de octubre, el ejército paraguayo se instala al norte de Ugatimí, en la margen izquierda del arroyo Itanaramí. Un mes después abandonaron este sitio y se trasladaron a orillas del arroyo Guazú, lugar al que arribaron el 2 de diciembre. El año 1870 se iniciaba con el agotador recorrido de las fuerzas de López, destinado a poner distancia con sus perseguidores. Después de Ugatimí, después de Itananá, después de Arroyo Guazú, etc., finalmente se atraviesa la cordillera y se interna López en territorio brasileño. Ahí es donde la columna expedicionaria del Brasil se divide, algunos aparecen por el frente y otros le siguen la huella, pero más o menos a 1 o 2 días de distancia, en donde en el camino murieron muchas más personas, ya sin fusilamiento, ya sin ninguna orden, pero morían sencillamente porque ya había un descontrol absoluto. El caso de Venancio López, que muere poco menos que con alguna hilacha sobre el cuerpo como consecuencia del maltrato de sus guardias. El 7 de enero, el conde Deux se retiró de Villa Curuguatú a Concepción, encomendando al general Carneiro Monteiro la liquidación de la guerra. El 15 de enero, López y sus huestes alcanzaban la cordillera de Maracayú, subiendo hacia el norte en paralelo a las sierras de la Amambay, y 2 días después establecía su campamento San Japupucú. Para finales de enero, el Ejército Nacional se había convertido en una legión de espectros, sin víveres, sin municiones y armados solo con lanzas y sables. Alejados de sitios poblados, los pocos hombres y mujeres con sus niños iban detrás de Francisco Solano López rumbo a las cordilleras de la Amambay. La picada del Chirigüelo era una picada muy famosa en la época, muy famosa de los tiempos de los yerbateros, del comercio con el Brasil. La gente decía que cuando entraba a la picada del Chirigüelo tenía un túnel verde de más o menos 20-25 kilómetros de largo, donde ni siquiera podían ver el cielo. Era una cueva vegetal que conducía inevitablemente de un punto a otro. Y la picada del Chirigüelo fue la que utilizó López, y utilizaron todos los que vinieron a Cerro Corá, porque López realmente pasó un gran trecho a partir de más o menos Villa del Ugatimí en esa dirección hacia Itananá y compañía, pasó hacia el lado brasileño y venía paralelo a la cordillera de la Amambay hasta que nuevamente encuentra una intercepción de las fuerzas brasileñas y ahí ingresa en la picada del Chirigüelo, que es un vocablo en bayá, como todos los de la zona. El río Apa era originalmente la Pasirigó, aquí daban Nigüí, etc. Y en esa picada del Chirigüelo López sale y ya se encuentra con Cerro Corá. Y ahí
acampa a partir del 8 de febrero de 1870. Al día siguiente salió de Concepción el general José Antonio Correa da Cámara, quien iba al encuentro del mariscal López con 5 batallones de infantería, 4 regimientos de caballería y 6 piezas de artillería. El fin de la guerra estaba muy cerca. No teniendo otra solución que esperar los acontecimientos, López decidirá instalarse en Cerro Corá, donde establecerá el último campamento paraguayo de la guerra contra la Triple Alianza. Allí, por lo menos podría estar cubierto de sorpresas y morir peleando, ya que no le quedaban medios para sostener una seria resistencia. López llegará, sin embargo, a mantener elevada la moral de este puñado de hombres que, conscientes de la situación y que era irreversible, continuarán, sin embargo, fieles a los designios de la patria. 3 semanas después, con el amanecer del 1 de marzo de 1870, comenzaba la última batalla de la guerra. Llegaban 18.000 hombres bien montados a caballo al campamento del mariscal López el 1 de marzo, y López había formado en esa mañana 415 hombres que se pudieron poner de pie, de manera que no fue, como dijo Bray muy gráficamente, no fue un flamear de descoloridas banderas y un viva la patria que no tenía mucho sentido ante tanta desproporción en las fuerzas. El mariscal López le ordena a su hijo que protegiera a su madre y a sus hermanitos menores, que eran 3, y vuelve Panchito montado a caballo junto a su madre. Y ahí fue interceptado por unos miembros de la caballería brasileña que le intiman rendición. Y entonces la mamá, según la crónica que tenemos, dice: ríndete Panchito, y Panchito como respuesta expresa la famosa frase: un coronel paraguayo no se rinde, y en ese momento es lanceado y baleado por los atacantes y cae muerto ahí. Ahí dicen que la señora Lynch lanza un grito desgarrador y se abalanza sobre el cadáver ya de su hijo. En la batalla de Cerro Corá, o en el encontronazo de Cerro Corá, también muere el otro hijo de López, el menor de Panchito, José Félix López, hijo de Juana Pessoa, hijo de López con Juana Pessoa, apenas con 11 años. Por lo tanto, era claro de no dejar vestigios de la dinastía López en el Paraguay, probablemente. Por esa razón le mataron tanto a Panchito como a José Félix. Tras 4 horas de enfrentamientos, la cacería del presidente paraguayo había comenzado. Fue una matanza metódica, bien hecha, sin prácticamente nada que lamentar por parte de ellos. López estaba muy mal herido de lanzazo en el vientre que le ocasionó el encuentro con los miembros de la caballería brasileña. Chico Diablo le inserta una lanza en el bajo vientre y otro le da un sablazo en la frente. Él estaba desangrándose y entonces el coronel Aveiro le trata de ayudarle a levantar, le levanta, y como era muy pesado, entran en el cauce, se cae López y le dice: voy a buscar un lugar por donde pueda alzarlo mejor. Como podemos ver, y tal vez la naturaleza en ese sentido nos preservó el sitio adecuadamente, esto es un sitio barrancoso. López se agarra de una rama que sobresalía del cauce y se queda solo. Y en ese momento entra el general Cámara y le intima rendición. Y con Cámara entran otros miembros de las fuerzas brasileñas y se produce una lucha donde López se sumerge tratando de forcejear o forcejeando con el agresor. Se sumerge 2 veces, los dos se sumergen. Y a López le faltaba aire, entonces al salir en la segunda vez, entonces se acerca otro soldado y le da un balazo directo al corazón. Ahí hay discrepancias en el sentido de que si fue un balazo con una pistola o con una carabina, según dicen algunos historiadores, generalmente extranjeros. Por lo tanto, es categórico. Acá López, como dice Arturo Bray, es asesinado. Y bueno, a partir de acá ya López queda a merced de la soldadesca brasileña, que lo desviste, que le sacan, estaba completamente desnudo el cuerpo, le cortan una oreja, le cortan dedos, le cortan mechones de cabello, llevan todo, porque muchos tenían promesas hechas. ¿Es cierto que le iban a cortar la cabeza y que Madame Lynch intercedió para que no sea así? Bueno, esa es una versión que yo no conozco, pero sí intercedió ante el hecho de que cuando
ella ya iba prisionera, iba pasando por donde los soldados estaban bailando sobre el cuerpo apenas enterrado bajo una superficie de tierra de 10 centímetros, y entonces ahí le increpa a Paraños y le dice: esta es la civilización, señores, que nos trajeron a cañonazos. Y ahí Paraños le ordena a un coronel que se ponga a disposición de la señora Lynch, y la señora Lynch le pide para la paz, contando todas con la aprobación del gobierno paraguayo. El mariscal Francisco Solano López intentó dar término a la guerra en Yataití-Corá y Lomas Valentinas. La paz no pudo concretarse porque los aliados pusieron por condición el cumplimiento del tratado secreto de la Triple Alianza. Este tratado establecía el despojo territorial y el desmantelamiento de la naciente industria paraguaya. Además, hay que entender los intereses económicos por parte de Gran Bretaña en la derrota paraguaya. Al retirarse aproximadamente 1 kilómetro del lugar en donde desfilaron Estigarribia y sus tropas frente a los presidentes que conformaban la Triple Alianza, llegamos al sitio en el cual acampó el emperador del Brasil, Don Pedro II, durante el tiempo que duró el cerco a los paraguayos en Uruguayana. En dicho lugar encontramos una placa conmemorativa donde, además de marcar el sitio histórico, también nos revela un hecho muy interesante. En Uruguayana fue la única ocasión, durante los 5 años que duró la guerra, en donde se encontraron los 3 jefes de Estado que conformaban la alianza: Venancio Flores de Uruguay, Bartolomé Mitre de Argentina y Don Pedro de Brasil. Pero a estos los acompañaba un delegado del Imperio Británico, Edward Thornton. ¿Y cómo se explica la presencia de Thornton en el lugar? Por un lado, los relatos históricos nos cuentan que en este campamento se puso fin a la cuestión Christie, un incidente por el cual Brasil e Inglaterra rompieron relaciones diplomáticas durante más de 2 años. Por otro lado, los registros económicos nos revelan otras intenciones. Poco tiempo después de la capitulación en Uruguayana y después de las reuniones entre los jefes aliados y el delegado Thornton, tanto Brasil como Argentina recibieron nuevos créditos de empresas bancarias con capital británico con el fin de adquirir armamento y costear los gastos de la guerra. 5 años más tarde, tras su derrota, el Paraguay también fue obligado a tomar millonarios créditos de bancos ingleses con el fin de pagar los gastos ocasionados por el conflicto, y por cierto, los créditos nunca llegaron en su totalidad a las... Fue importante y fue una de las razones por las que uno tiene derecho a desconfiar de las buenas intenciones de los aliados, porque todas esas instalaciones fueron destruidas. No quedó nada en pie, de manera que la civilización prometida, el progreso, la libertad, en realidad se desmienten con actos de barbarie nunca visto antes. Así, ponemos punto final al recorrido por los 5 años que duró la guerra, desde sus consecuencias hasta su desenlace. Cuando finalmente el presidente paraguayo fue asesinado a bala y a lanza, alcanzó a decir: «Muero con mi patria». Y era verdad, porque el Paraguay moría con él. Los invasores, que venían con el pretexto de redimir al pueblo paraguayo, hicieron exactamente lo contrario: lo exterminaron.